Lo más importante de todo es que todo salió bien, ¿eh? La Presidenta de la República está de muy buen humor, según indicaba el vocero presidencial. La cirugía fue satisfactoria, según los médicos que participaron de la cirugía. Está en una unidad de cuidados intensivos en estos momentos la Presidenta de la República, con su cabeza vendada. Habría ingresado al quirófano cerca de las 7:30, 7:35. La operación, la cirugía, efectivamente habría empezado cerca de las 9 de la mañana. Todo lo demás fue preparatorio. Y habría durado algo así como 1 hora y media, 1:40 minutos aproximadamente. Reitero, de buen humor, recuperándose la Presidenta de la República. Está conmigo el doctor Jaime Rimoldi, que es jefe de neurocirugía del Hospital Rivadavia. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir, ¿eh? Buenas tardes, mucho gusto. Vamos a tratar de explicar como si esto fuera una clase de 4º grado del colegio primario, a ver si nos puede contar de qué manera operaron a la Presidenta de la República. Bueno, en principio no puedo contar de qué manera lo operaron a la señora Presidente, pero sí puedo contar lo que se hace. ¿Cómo es un procedimiento? Exacto. Subdural que, según entiendo, es de lo que fue intervenida nuestra señora Presidente. Algo similar a lo que le practicaron a la Presidenta de la República. Yo traje un cráneo, ¿tá? Del que todos tenemos uno. Sí. Es muy impresionante verlo así, pero efectivamente es como usted dice. No, es parte de nuestra vida. Exactamente. Dentro de este cráneo, que es cerrado y duro, ¿tá? Que no tiene, por supuesto, el cuero cabelludo, esto es el hueso. Si uno lo corta, adentro se aloja el cerebro. Sí, señor. ¿Tá? Aquí, mire. Aquí. Lo mostramos así. Bien. Si nosotros sacamos el cerebro, ¿tá? Y puede ser que alguna de las venas del cerebro se rompan por algún golpe, un golpe que no tiene que ser importante, ¿eh? Los pacientes con hematoma subdural crónico muchas veces ni recuerdan cuándo se golpearon. Y que puede ser al mes, el mes anterior, 2 meses. O sea, no es... Pequeñas venitas. No es inmediato. No, el crónico no. No es inmediato. El que es inmediato se llama agudo. Ajá. El crónico no. El que tuvo la Presidenta es no conozco crónico. cuál tuvo como caso. Sí conozco lo que dijo la prensa, que tuvo un hematoma subdural crónico. El golpe se habría producido cerca del 12 de agosto. Es perfectamente posible. 12 de agosto. Sí. Dicen que, a ver, una de las versiones marca que subiendo o bajando una escalerilla de un avión, se resbala y golpea secamente con la cabeza. Sí, el mecanismo es generalmente ese. Ya tuvo un... Poca energía, aceleración y brusca desaceleración. Ajá. Y el movimiento que imprime el cerebro, puedes desgarrar un pequeño vasito, una pequeña venita y dar algunas gotitas de sangre, que por otros mecanismos va aumentando de tamaño, ¿tá? Y se va alojando. Yo puse una plastilina, ¿tá? Por dentro de este cráneo, ¿tá? En un espacio previo a donde está el cerebro. ¿Esto yo lo puedo llamar derrame cerebral o no? ¿Está bien o mal? Está mal llamarlo derrame cerebral. Okay. El término correcto es colección en el lugar que ocupa, que es subdural. Y lo que hemos conocido en otros casos como derrame cerebral, por ejemplo, es el accidente. No. Él tuvo un serio problema, que se tapó una arteria. Hizo una isquemia cerebral. Lo que usted dice, conocido como derrame cerebral, es cuando se rompe una arteria dentro del cerebro. Ok. Esto, el hematoma subdural, está afuera del cerebro, por dentro del cráneo, afuera del cerebro. Ajá. Por eso es que lo comprime lentamente. O sea, el cerebro sería esto, mi mano así. Si nosotros sacamos la mano, que sería el cerebro, eso representaría el hematoma subdural. Ok. Perfecto. Y encima de mi mano, digamos, aquí, están esas famosas membranas que ustedes llaman, no sé, la dura madre. Una de esas membranas se llama dura madre. Okay. Por eso es el término, si está por debajo de esa membrana, subdural. Hay otro hematoma que es peligroso, más que el subdural, que está por fuera y se llama extradural. Ajá. Pero ese siempre es inmediato. Ok.
Fantástico. Ya tenemos esa lesión que tenía la Presidenta de la República. Ahora, o una persona que tiene una lesión como esta, Sí, llega a la sala... Por eso, una persona, sí. una persona X que llega a la sala de operaciones. Listo. Ya tiene su problema. Usted dice que no es cerebral el problema. No. No es cerebral. Llega con esta lesión. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento habitual, que es para un servicio de neurocirugía, es un procedimiento que realizamos varias veces por semana. ¿Tá? El procedimiento habitual es perforar el hueso. ¿Cómo se hace? ¿Con qué? Con una fresa que mide 14 milímetros de diámetro. Habitualmente. Fresa es lo que utilizamos para perforar el hueso. Y lo hacemos en un lado y lo hacemos en otro lado. O sea, son dos orificios. Normalmente se hacen dos orificios. ¿Por qué? Porque el hematoma, el crónico, es líquido. Y no se aspira ni con una jeringa ni con nada. Se introduce generalmente suero fisiológico, ¿tá? Agua. No agua, suero fisiológico, que tiene bastante más sales. Ah, ¿tá? ok. O una solución que se llama Ringer. ¿tá? Ok. Por un lado se introduce y por el otro orificio tiene que salir. Si hiciéramos un solo orificio queda adentro. ¿tá? Claro, porque mucho se había hablado de le van a aspirar. No, esa normalmente lesión. no se aspira. No se aspira. No es eso. No. Habitualmente se hace lavando con esta solución, suero fisiológico, que no es otra que la que se coloca a cualquier paciente en la vena, y por un lado entra y por el otro lado sale y arrastra ese líquido que se llama hematoma subdural. Por supuesto que habitualmente colocamos un drenaje, que no es nada más que un cañito. Un cañito de ¿ah? plástico. Sí, silicona más que plástico, Silicona. de alto grado médico, ¿tá? Y que se deja a criterio del equipo quirúrgico 2 días, 3 días, a veces menos, a veces más, porque normalmente queda algún resto, ¿tá? Que el propio organismo, ¿tá? El líquido cefalorraquídeo, las pulsaciones del cerebro, terminan de extraerlo. Perdón, ¿significa que a la persona que le hacen este procedimiento se queda con ese tubito todavía Sí. en la cabeza? Sí. 1 o 2 drenajes. Supongamos que en el día de hoy a alguien han operado de esta manera y tiene ese tubito en la cabeza. Yo estoy en otro lugar, que es el Sanatorio Güemes. El paciente de un hematoma subdural, en este caso crónico de los 2 lados, Sí. el que operamos el domingo, en este momento tiene 2 drenajes. ¿Durante cuántos días? Depende la cantidad de lo que sale por el drenaje. El menor tiempo posible y el indicado según lo que drene. Porque se mira, se ve y se hacen imágenes. Los 2 orificios, a ver, como para... ¿Dónde están? Sí, ¿dónde están? ¿Dónde se Simple. hacen? Se hace uno frontal y otro parietal. ¿Y de cuántos milímetros 14 milímetros de diámetro. de diámetro? Es la medida más usual. Es mucho. No. Para nada es mucho. Tiene que entrar por ahí suero, hay que cortar esa membrana que se llama duramadre, hay que tener un acceso, ¿tá? Y en el caso de algunos pacientes muy añosos, en donde una cirugía de estas que no tiene por qué ser agresiva, presentan un daño importante, se pueden hacer orificios de menor diámetro incluso. Ajá. Pero lo ideal son 14 milímetros. Ajá. Para acceder aquí al cráneo, al hueso, Sí. hay que sacar el cuero cabelludo. ¿Cómo es el procedimiento? No, se hace un corte, habitualmente no se rapa todo el cuero cabelludo, se ha demostrado que... No hace ¿tá? falta. No hace falta. Porque antiguamente siempre decía la zona tiene que estar, No, al cualquier contrario. zona del cuerpo No tiene que ver porque, porque el pelo o el vello en realidad infecta. No. En realidad la piel, si uno la daña afeitándola al ras, puede ocasionar una infección. Ah, mire usted. ¿tá? Entonces, ya hace varios años que los neurocirujanos cortamos la menor cantidad posible de cabello. Ah, mire usted. Cortamos, no rasuramos. Es más, se utilizan máquinas eléctricas para no dañar un delicado estrato córneo que tiene la piel, ¿tá?
que previene las Y infecciones. cortan solamente alrededor de esos 14 milímetros. El orificio mide 14 milímetros. Sí. El corte de la piel mide entre 2-3 centímetros, no más que eso. No más que eso. No más que eso. No más que eso. O sea, una persona no queda rapada. Antes se la rapaba. Mire, en realidad uno puede optar por lo mejor que considera, ¿tá?, para su servicio. Claro. Si el equipo quirúrgico dice los mejores resultados nuestros son rapando al paciente, hay que raparlo. Pero le repito, la tendencia moderna y habitual es no rasurar todo el cráneo. ¿Cómo sigue la recuperación? ¿Cuántos días, por ejemplo, una persona que tiene este problema tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos? El menor tiempo posible para que esté en contacto con sus familiares. Habitualmente la recuperación en un hematoma subdural crónico, en un paciente lúcido y que no tiene otros factores de riesgo, no lleva más que 24 horas, 48 como mucho. Es muy rápido. Es rápido. Para neurocirugía es rápido. Es una recuperación rápida. Sí, sí. Por eso se condice con lo que dice el vocero presidencial, que está de buen humor, que es un paciente... Hoy no lo escuché, pero... Dijo eso, que estaba seguramente de buen debe ser ánimo, cierto. buen humor. ¿En cuánto tiempo se recupera una persona de la anestesia? Inmediatamente. Inmediatamente. Sale despierta del quirófano. Despierta, lúcida. Despierta y lúcida. Es obligatorio para el anestesiólogo sacar en condiciones de total lucidez a un paciente que estaba previamente lúcido, obviamente. ¿Qué pregunta? ¿Se le hacen algún tipo de preguntas a ese paciente para ver si está ubicada en tiempo y espacio? Por supuesto. ¿Qué se le pregunta? En realidad se le pregunta ¿cómo estás? Y se le dice ya terminó todo. Porque las drogas anestésicas generalmente... ¿Se le pregunta por su nombre? Sí, por supuesto, se le llama por su nombre. No, pero ¿sabés cómo te llamás o...? Sí. ¿Se le pregunta eso? Sí. ¿Sabés cómo te llamás? Se le pregunta eso, se la llama por su nombre, ¿tá? Y se le dice ya está todo. Y los pacientes, como se produce una amnesia de lo que pasa por algunas drogas, el paciente dice, pero ¿cómo? ¿Ya está? Porque uno por lo general cuando sale de una anestesia, después de haber estado en la operación, siente como una borrachera, Sí, ¿no? sí. Que después, pasadas ciertas horas, a veces da la sensación que no se acuerda Claro, amnesia. ni siquiera de lo que habló con ese médico que usted dijo que le dijo que era Cristina. Así es. Así es. No, yo no dije Cristina. Bueno, no, lo digo, está bien, lo digo yo. Lo digo yo. ¿Cuánto tiempo tiene un paciente como el drenaje famoso que usted me dijo, me marcó? Le repito, depende de cada paciente y depende de cuánto dé el drenaje. A veces se mantiene en pocas horas, a veces se mantiene en pocos días. ¿Y a casa cuánto o cuándo? Cuando considere el equipo quirúrgico, estos pacientes con una evolución habitual, como tiene la gran mayoría, con una sintomatología pobre, es decir, con pocos síntomas, con un cerebro que no ha sido dañado, que se ha tratado precozmente cuando empieza a crecer, Claro. como entiendo que es el caso la recuperación es total, lo que llamamos ad integrum, en 4 o 5 días podría estar en su casa. ¿Tá? Bien. Lo cual no quiere decir que vuelva a trabajar en 4 o 5 días. Ok, ¿y cuáles Hablamos son los... de internación. Bien, ¿y cuáles son los cuidados que tiene que tener un paciente como que fue operado de esta manera? Sí. Le digo, puede andar en auto, puede subirse a un helicóptero, a un avión, caminar por un parque. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Por supuesto. ¿Tá? Subirse en un helicóptero y en un avión vamos a esperar 45 días, 2 meses. Muy bien. ¿Tá? Con respecto al helicóptero hay diferentes opiniones, pero el helicóptero no sube mucho y no se cambia la presión. Claro. Las cabinas de los aviones suelen tener una presión que es distinta a la atmosférica. Claro. Y no olvidemos que se perforó el cráneo. Sí. Y el traslado en auto, por ejemplo, porque este movimiento de un frenado o este movimiento cuando el auto dobla, ¿eso puede complicar a un paciente como este o no? No. Nada. No. O sea, tranquilamente en 4 o 5 días... Lo que puede provocar son las maniobras que llamamos de valsalva. ¿Qué es eso? Esfuerzos. Por ejemplo... Esfuerzos, por ejemplo, hacer gimnasia, por ejemplo, elevar pesos de más de 5 kilos,
¿tá? Por ejemplo, la tos hay que tener bastante cuidado. ¿En serio? Ciertos medicamentos que se llaman anticoagulantes, antiagregantes, para que esto no recidive, no vuelva. Claro, yo me imagino, por ejemplo, tos y estornudo debe ser complicado, ¿no? Sí, pero no se puede evitar un estornudo. No, está claro. Pero si hay un exceso de tos, si hay una enfermedad gripal, se debe manejar para evitar la tos. Bien. Con nebulizaciones, con kinesiología, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué otra pregunta? Pero el transporte, para nada, ¿eh? Sin ningún problema. No, sin ningún problema. No, porque hoy hubo especulaciones acerca de que, bueno, no va a poder trasladarse ni siquiera en auto y qué sé yo, y van a tener que llevarla en ambulancia hasta la Quinta de Olivos, allí meterla en una cama, qué sé yo, ¿vio? Hay especulaciones mucho. No, habitualmente nosotros a los pacientes que le damos el alta, no los mandamos a su casa con ambulancia. Para nada. Para nada. Se van con sus familiares, en su auto. Se van con sus familiares, con los signos de alarma, etcétera, Bien. etcétera. Pero ¿Trabajo? ¿qué trabajo? Un peón de campo no puede trabajar por 3 meses. Obviamente. ¿Un presidente? Un presidente, si la evolución es buena, ¿tá? El vicepresidente dirá cuándo está en condiciones. ¿Pero en cuánto tiempo? ¿Puede hacer trabajo de escritorio, por ejemplo? ¿Puede ir a su despacho en la Quinta, sentarse y atender a los cuántos días? Atender asuntos. A ver, voy a cometer una pequeña infidencia. Sí. Creo que ya está mucho mejor que ayer, porque ha sido operada en las mejores manos por neurocirujanos de prestigio, en una institución de prestigio en Argentina, y hoy sin duda que está bien, sin duda que está absolutamente lúcida, y sin duda que en pocos días estarán evaluando si está en condiciones de volver o no a su trabajo. Si ayer tenía dolor de cabeza, ¿hoy lo tiene? Probablemente hoy no tenga dolor porque debe estar ¿Esa cefalea médico. Fuerte ya no le volverá? La cefalea fuerte que tuvo, supongo que es una cosa que pasa en los hematomas subdurales. ¿Tá? ¿Y eso por qué? Porque comprime... Porque vuelven a formarse coagulitos. ¿Tá? Se rompen otras venitas que no se habían roto, porque ocupa un espacio, se tiran esas venitas y se produce un fenómeno que se llama resangrado. Ajá. ¿Usted podría definirme cómo es ese dolor? ¿Es un dolor de cabeza muy particular o es el dolor de cabeza que uno siente? No. Es un dolor particular, es de un solo lado, no tiene pródromos de una jaqueca. ¿Que es como un pinchazo? ¿Cómo podrá haber sentido? Es un dolor permanente e importante. Y está localizado en el lugar que está ubicado el hematoma. ¿Por qué? Porque ese dolor lo produce el estiramiento de esa famosa membrana que se llama dura madre. Ah, cuando se estira esa membranita. Exactamente. Eso es lo que da el dolor de cabeza. Ajá. El cerebro no duele, duele la membrana que lo envuelve, que es la dura madre. Claro. Cuando uno toca cerebro, el cerebro no duele. No. Para nada. Para nada. Para nada. Así que el problema está en la membrana. Así que usted estima que esos dolores de cabeza o cefalea desaparecerán en la Presidenta de la República. No estoy con las condiciones del caso, ni siquiera he visto la tomografía, no quisiera opinar para nada sobre este caso. Sí. Pero los pacientes con hematoma subdural que resangran y que la clínica los obliga, la clínica me refiero a los síntomas que tienen, a consultar en ese momento, cuando uno evacúa el hematoma, ya no tiene más dolor de cabeza. Bien. Usted me decía 15 días. En 15 días entonces la Presidenta tranquilamente en su despacho de la Quinta de Olivos podría atender. No sé si la Presidenta, un paciente, porque estamos hablando de una función que requiere una actividad física y mental distinta. Son actos de sinceramente, estrés. Nunca atendí presidentes. Lo que yo puedo hablar es de mi experiencia. Un peón de campo no podría subir a su caballo por 3 meses. Por 3 meses. Un abogado, quizás en un mes, 45 días, puede estar perfectamente atendiendo como lo hacía antes de esto. Bueno, ese ya es un dato importante el que me está dando. ¿Un médico en cuánto tiempo podría estar trabajando? Hemos operado médicos, ¿tá? Generalmente le damos un poquitito más, ¿tá? Cerca de 2 meses. ¿Por el estrés? ¿El estrés influye en todo esto o no?
No, no. Nada. No. Esto no tiene nada que ver con el estrés. Nada que ver con el estrés. No. Nada. Lo que yo he escuchado, lo que yo he leído es la típica evolución de un hematoma subdural crónico. Y producto no del estrés, sino de un golpe. Punto. Sin ningún lugar a dudas. Es eso y nada más. Porque siempre cuando a un presidente le pasa algo, alguna cuestión de salud, el resto de la sociedad dice, por ejemplo, cuando fue el tema de la tiroides, la cantidad de mujeres que fueron a verse la tiroides fue enorme. Sí, mire. Cuando fue la carótida de Menem hoy en el y la hospital, de Néstor también. Claro, hoy en el hospital, ¿tá? Un paciente que había jugado al fútbol, ¿tá? Y había tenido un cabezazo, ¿tá? El domingo, un chico joven, y tenía un dolor de cabeza habitual. Nos consulta porque tenía miedo de tener un hematoma subdural. ¿Qué tal? Y no hay tiempo, porque fue el domingo. No tiene nada que ver con lo que tuvo nuestra presidenta. Nada que ver. Nada que ver. ¿Tá? ¿Y qué pasó en ese Porque caso? en este caso lo revisamos, no tenía ningún síntoma focal. Nada. Eso, nosotros dividimos los traumatismos en leves, moderados y graves. ¿Tá? No hizo falta hacer ningún estudio complementario, sí revisarlo, darle las pautas de alarma y fundamentalmente tranquilizarlo. Bueno, pero es bueno que haya ido a hacerse ver. Por supuesto. Es muy bueno, por ¿no? Como prevención. Me parece que es bárbaro. Por supuesto, pero concuerdo en lo que usted me decía. Cada vez que alguien importante presenta un síntoma, una enfermedad, y no es malo, todos los demás se sienten identificados. Y bueno, vamos a tener varias Porque por lo general uno se golpea la cabeza, tiene un golpe en la cabeza varias veces. No importa, no pasa nada. En nuestra vida varias veces. ¿No es cierto? Golpeamos la cabeza, sí. Y listo. ¿Puede aparecer una lesión como esta 3 años después? 3 años no. 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 En algunos casos se calcifican. ¿Tá? Se calcifican y uno lo descubre porque hace un estudio por otra causa. Pero son casos de libro, raros. ¿Tá? El hematoma subdural crónico en pocos días, meses, da síntomas. Si sigue creciendo, obviamente. Doctor, le agradezco infinitamente. No, por favor. Hemos aprendido mucho. Gracias. Bueno. Gracias.